Hola, muy buenos días, muy buen lunes para todos ustedes amigos, ¿cómo andan? Acá estamos pasando bastante calor hoy, hace casi 34 grados, así que hace bastante calor para ser un lunes, pero bueno, vamos a tratar de seguir al ritmo de la semana, ya que estamos en febrero, tenemos que entregar varios trabajos y terminarlos, así que voy a empezar directo a los agradecimientos que siempre son muy apreciados de nuestra parte, digamos, del que estén viendo los videos. Siempre agradezco mucho que sigan apoyando, que sigan dejando sus mensajes, sus aportes, sus ideas, sobre todo eso siempre viene re bien para, digamos, siempre para esforzarnos un poquito más y a la vez te da siempre ganas para seguir adelante, ¿no? Que vendría a ser el motor, digamos, para seguir encarando los videos que siempre tratamos de subir. Así que muchísimas gracias, che. Quería tomar como parte de algunos de sus comentarios que surgen del trabajo de la semana número 3, ya de este año, y con respecto a la charla número 18 que tuvimos hace ya un tiempo atrás, así que más o menos por ahí van a andar los agradecimientos y los comentarios. Bueno, siempre agradezco a algunos, aquellos que no nombro, bueno, siéntanse también identificados, digamos, que leo todos los comentarios, siempre trato de responderles en tiempo y forma, así que siempre agradecidos a todos, los que están del otro lado, que siempre dejan sus aportes, como aquellos que siempre miran, digamos, la parte silenciosa vendría a ser, así que, pero siempre están invitados a dejar sus comentarios, sus palabras en la parte de abajo, así que siéntanse libres de expresar todo lo que ustedes necesiten y sobre todo si les ha interesado el trabajo, si necesitan alguna idea o saber dónde se compra ciertas herramientas, bueno, si están dentro de mis capacidades de poder ayudarlos, por favor confíen en dejar su comentario y bueno, voy a tratar de contestarles a la brevedad, ¿no? Bueno, así que voy a empezar con los agradecimientos. Quería agradecer a Luis de Papeltec Sociedad Anónima, Antonio Pedrosa, Rubén Vizoso, Leonardo Farías, Edwin Barajona, Fede T, Airel Gato, Gustavo Antonio Roldán, David Casanova Gabaldón, Javier L, Hugo Carvalho, Inox, Aníbal Achondo, Willy Palomino, a pesar de que capaz estás un poco cansado por el tema de los manguitos, pero yo creo que vale la pena. A ver, Willy, el tema es siempre tratar de usar lo que yo más o menos, quiero decir, yo muestro los trabajos que entran al taller. No es algo que hago por hobby, digamos, no es un reto que me quiero imponer, nada. Es un trabajo que ingresa al taller y tengo que solucionarlo de alguna forma y a veces coincide que muchos de esos trabajos puedo emplear la misma técnica o la técnica que yo me siento seguro que va a funcionar. A veces sucede que en esa semana, por ejemplo, llegan clientes y dicen: ah, mira, vos haces ese tipo de trabajo, listo, haceme uno, o te compro el material y ya me lo traes. Entonces no hay mucha variedad a veces, y creo haber más o menos explicado eso en un par de videos atrás, que a veces cuando yo veo que van a venir varias series de trabajo parecidos, y bueno, yo trato de cumplir siempre con la meta y dejarles siempre un trabajo más o menos decente o más o menos documentado para que ustedes tengan como base si es que precisan realizar alguna vez un trabajo así. El uso del manguito o el mango de sujeción es, digamos, es un elemento que no lo he visto muy difundido, es un elemento que te soluciona muy fácilmente cualquier problema de ajuste, ya sea por un error al momento de mecanizar, que a veces es común, digamos, que te pasas un poquito en el ajuste y bueno, tenés una forma de solucionarlo rapidísima, barata, que no exige mucho esfuerzo, ¿sí? Así que es eso nomás, Willy. Bueno, voy a tratar de, no creo ahora porque justamente otra vez vengo a usar el manguito, pero bueno, espero poder variar un poquito más en el gusto como para que sea un poquito más leve el uso de a veces los elementos mismos en varios videos. Gracias igual, Willy. Arias J27, gracias. Joao Carlos, Antonio Arias Vidal, Diego Machado, Antonio Gutiérrez Barba, Hernión 666, Juan Olsman,
Francisco Guerrero y Michael Arniela. Muchas gracias, chicos, por estar ahí, siempre el dejar sus palabras, así que muchísimas gracias. Ahora quería responder algunas cositas que me han preguntado y de paso, bueno, ver si podemos mostrar algunas cosas para, digamos, justificar un poco la respuesta, ¿no? O extenderla un poquito más si se puede. Juan Pérez López me pregunta sobre un video dedicado a copiador de conos o a la regla para usar conos. He subido algunos videos desde hace un tiempo donde se explica más o menos el funcionamiento del copiador de conos. Cualquier cosa te voy a dejar o acá arriba o acá abajo donde te respondo, digamos, el vínculo, el video que más o menos expliqué. El tema con el copiador o la regla para realizar conos que depende del tipo de torno, de la marca del torno, el uso. Son principios básicos, ¿no? Pero en algunos casos, como en el mío que expliqué en ese video, no es necesario desenganchar, digamos, el sistema del eje transversal. Hay tornos que es necesario desmontarlo o desengancharlo para que produzca el empuje del carro transversal. Pero el funcionamiento es el mismo. Se realiza, digamos, un corrimiento, tiene una regla, digamos, donde uno corriéndola mediante una escala graduada o sacando la cuenta, porque lo que tenés de largo por lo general es un pie, 305 milímetros más o menos, y podés, teniendo en cuenta, digamos, la línea recta, te vas a tener que escuadrar y de esa forma saber la diferencia. Mediante matemáticas se puede sacar la diferencia aproximada. Lo que tiene de bueno en la escala graduada es que te da la exactitud hasta el minuto de grado, ¿sí? Por ejemplo, lo que es, por acá surge una preguntita de Eliseo Treyer, también me pregunta el roscado cónico, por ejemplo, sin el copiador. Yo la verdad que no lo recomiendo. Aprovecho justito junto a lo tuyo, Juan, con lo de Eliseo. Por ejemplo, el trabajo más común que se hace son las roscas BSP o las roscas para agua y gas, que son cónicas, más o menos creo que era un grado y medio. No llega a un grado y medio, pero más o menos. El tema es que al usar el copiador de conos, por ejemplo, o la regla para conos, se produce, digamos, la entrada de la rosca continúa paralela a lo que es el ángulo, ¿sí? Hay muchos los que tratan de hacer la rosca cónica, o sea, el cono, el material en cono, y luego tratan de ir modificándole, sacando un poquito la herramienta para hacer la rosca más o menos siguiendo el cono, ya sea con la herramienta, con el chariot, digamos, lo que hacen es ir aportando la herramienta, viendo cómo va avanzando el material, que es, digamos, para mí es un rompedero de cabeza eso, o corriendo la contrapunta en el grado y medio. Yo lo que considero que al correr la contrapunta perdés la concentricidad y volver a ese punto, en un torno, por ejemplo, que vos lo usás para trabajos bien hechos, correr la contrapunta es correr el riesgo de que después los futuros trabajos te salgan mal. Yo pienso que para hacer roscas cónicas, como he expresado en otros momentos, en bridas y en cañerías, digamos, ¿no? En mi caso he hecho roscas cónicas para agua, para centros termales, eran pero pedacitos cortitos, eran bridas no me acuerdo el nombre, cómo se llama, pero eran uniones, digamos, cortitas, de 20 centímetros, no era muy grande. Pero igual usé el copiador, la regla para cono, la usé porque era mucho más fácil, mucho más sencillo, y lo único que cambié fue colocar el chariot en sentido vertical, usarlo a forma de carro transversal al chariot, debido a que el carro transversal está afectado por el movimiento de la regla, ¿sí? Porque no conviene, digamos, al momento que vos roscás con la regla para hacer los conos, usar digamos, el nonio o la palanca del carro transversal para correr la herramienta, sacarla y volver a hacer la pasada. ¿Por qué? Porque justamente lo que tenés es un desajuste, o el backlash que le llaman, o digamos, el juego es mucho más grande debido a que tenés la regla actuando. Entonces lo que conviene siempre es usar el chariot, lo inclinas, lo pones a 90 grados y lo usas a forma de carro transversal, ¿sí? Sin afectar el funcionamiento de la regla. Entonces, usando el chariot, lo que haces es apartar la herramienta, volvés al punto de inicio. Si estás usando, digamos, si estás usando la marcha y contramarcha para realizar la rosca, por ejemplo, si tenés el reloj para roscar, desenganchás el reloj, sacás el chariot,
¿sí? Apartás, volvés, ponés la medida nuevamente en el chariot, ¿sí? Porque el chariot lo ubicaste digamos como si fuera un carro transversal, ¿sí? Lo ubicás de esa forma, volvés usando, digamos, la manivela del carro longitudinal, le das la pasada o la profundidad con el chariot y esperás nuevamente para enganchar usando el reloj para roscar. Yo pienso que para roscado es la mejor opción. Los experimentos, digamos, hacer siguiendo el cono o algunas otras formas es romper la herramienta o correr el riesgo de que se pase. Está bien que el cono sirve justamente para que se vaya apretando la rosca, porque justamente se pretende cortar las pérdidas, ya sea de presión, por ejemplo, en lo que es gas. Es muy importante, digamos, que haya un hermanado y a la vez que se vaya apretando la rosca siguiendo la conicidad. Me parece que la mejor opción para ese tipo de cosas no es correr ni la contrapunta, porque perdés, digamos, la concentricidad de todo, digamos, la línea que tiene de centro, y volver a colocarla como estaba antes es a veces un poquito complicado. No sé, esa es mi opinión. Y otra cosa que quería tener en cuenta, comentarles, Eliseo, porque vos me preguntabas justamente si se podía correr, es que el otro detalle, cuando vos corres mucho la contrapunta, lo que estás haciendo también es forzar el punto. El punto tiene un ángulo de 60 grados, digamos, de apoyo. Por lo general, si vas a hacer ese corrimiento, vas a tener que poner un punto en bolilla o con la punta truncada o redondeada, para que se vaya adaptando el desplazamiento, digamos, de la contrapunta. Tiene que acompañar, digamos, el material. Si vos tenés solamente puesto el punto común hecho, el punto, digamos, de punta que tiene cualquier torno, vamos a mirarlo, ¿sí? El punto es recto. Entonces, cuando vos realizás el corrimiento de la contrapunta, lo que estás haciendo es forzar, hacer fuerza, digamos, y a veces tiende a quedar mal. Lo que se hace es colocar en la punta, se usa un punto con la punta truncada, es redondeada, tiene un radio predefinido, viene de 5, creo que 4, 5 y 8 milímetros creo que viene. Entonces lo que haces es ir corriendo, pero a la vez el material se va adaptando al corrimiento que vos hagas, ¿sí? No se ve forzado, digamos, por el tema del apoyo recto que tenga la contrapunta. Eso es un detalle a tener en cuenta, sobre todo si vas a realizar ese tipo de torneado. La verdad que no lo recomiendo, porque no es muy fácil de hacer, y sobre todo en materiales de mucho diámetro a veces se complica un poquito para el tema de correr el punto, ¿sí? Así que me parece lo ideal es realizar con la regla para conos. No veo otra forma de realizar ese tipo de rosca que quede bien, ¿no? Muchas gracias, Juan y Eliseo, por dejar su pregunta, y espero haber más o menos contestado lo que como preguntaban. Edwin Barajona me pregunta sobre los 2 grados del manguito. En realidad, lo que yo recomiendo es la amplitud, el grado de amplitud, que va entre 2 y 8 grados. Eso me lo dio más o menos la experiencia. La verdad que no conozco, mejor dicho, en algún lugar donde se trate específicamente el tema, algún libro de texto, tendría que quizás buscarlo un poco. Pero en la gran gama de manguitos que hemos realizado acá en nuestro taller, más o menos ese es el rango, entre 2 grados de amplitud o 1 grado por lado, digamos, hasta 8 grados, digamos, de amplitud o 4 grados. ¿Por qué no más? Es porque no se produce el efecto de fricción o de ajuste o de apriete, digamos, entre los dos ángulos, tanto el ángulo interior del alojamiento como el ángulo exterior del eje o del manguito que realiza el ajuste. Más grados de 8, o sea, ponerle 5, 6, 7 grados, lo que puede suceder son 2 cosas: que no se produzca un buen centrado, ¿sí? Porque cuando más grande el ángulo tiende a desplazarse más, o sea, es más difícil encontrarle el punto donde apoye bien el cono. Y por el otro lado, cuanto más grande el ángulo también, es que no te produce un ajuste, un efecto inmediato al momento de ir apretando. Al momento de ir apretando, vos lo que tenés que tratar es de absorber la menor cantidad, el menor espacio, digamos,
de pulmón o de espacio libre para realizar el ajuste. Cuanto más chico el espacio, significa que el ángulo tiene que ser lo más leve posible. Entonces, con un pequeño ajuste ya se va apretando muchísimo. Cuando vos tenés más grande el ángulo, lo que se produce es que demora más o lleva más espacio o más pulmón, se podría decir, o más distancia de ajuste que vos le dejás al final, ¿viste? Donde van los bulones. Cuanto más grande el ángulo, te demora más en realizar ese ajuste. Tiene que ser un ángulo leve, pequeño. Entonces, con poquito que vos le hagas de fuerza, es mucha presión que ejerce, y aparte la acción es más inmediata. Y por el otro lado, cuando vos tenés una diferencia grande de medidas de diámetro, te conviene siempre que se apriete parejo. Entonces siempre conviene rectificar un poquito el eje sobre el cual va montado en lo posible, ¿sí? Dejarlo una medida, no una medida, pero sí una superficie que esté terminada, ¿sí? Con un buen acabado superficial. Eso también es interesante, de que al momento de montar el manguito esté hecho eso. Gracias, Edwin, espero más o menos haber contestado, y ni bien me entere o vea alguna información, algún documento donde más o menos se trate ese tema. Yo lo que vi sobre cuñas es más o menos eso lo que se produce el fenómeno, digamos. Cuanto más leve el ángulo, más rápida la acción. Pero es cuña, es algo parecido. Pero bueno, si yo llego a ver alguna información, lo más probable es que lo suba quizás a un lunes, a una charla que tengamos, entonces es más sencillo para compartirlo para todos. Sigo un poquito con las preguntas. José Manuel Martín Ruiz me pregunta sobre el uso del trigón para referentar, si yo lo uso o lo considero mejor que el CNMG. Bueno, el tema del trigón, acá tengo la herramienta, es esta, el trigón. Yo lo usaba mucho para referentar. El tema es que últimamente no estoy consiguiendo el inserto, o sea que trato de cuidar, dependiendo de la facilidad con que yo pueda conseguir el inserto. En este momento, por ejemplo, lo que es TNMG y CNMG, ¿sí? Estas dos variantes son las que ahora actualmente estoy consiguiendo más fácil. Entonces ocupo más TNMG quizás para referentar o para realizar el cilindrado, que lo que es el trigón o WNMG. En esos casos yo voy más o menos alternando. Si veo que hay dificultades de conseguir tal inserto o tal marca de inserto, dejo de ocuparla y paso a ocupar otro, o lo dejo para un trabajo específico. El WNMG anda muy bien para el desbaste largo, o sea, yo lo uso mucho para ejes largos, para desbaste pesado también lo uso mucho al WNMG y al CNMG. Y el CNMG en este portaherramientas, que es el MCLNR, ¿sí? Por ejemplo, anda excelentemente. Lo que es el CNMG, tenés mucha superficie, digamos, una buena arista de corte con un buen despeje. Esto anda espectacular, es para pasadas, digamos, bien pesadas, bien profundas. Y bueno, en ese caso, por ejemplo, sí, lo empleo bastante porque es más fácil de conseguir. En mi caso, no es no estoy diciendo que el inserto trigón es, digamos, más débil, no, ni que rinden igual. Pero el tema es que tengo dificultades para a veces conseguir el inserto trigón. Entonces trato de cuidarlo, digamos, dejarlo para trabajos en específico. Por ejemplo, otro reemplazo que hice fue este es el inserto BCMT, ¿sí? De punta, y este es el inserto DNMM. Este es el inserto DNMM, por ejemplo, y tiene más o menos la misma configuración, ¿sí? Este tiene 55 grados de punta y este también. Este lo uso a veces para acceder a lugares medio complicados. Bueno, estoy empezando a usar ¿sí? Porque este también es un poquito más barato el inserto y es más fácil de conseguir que este. Y este lo estoy dejando para algunos trabajos muy específicos, digamos, donde el acceso es difícil o donde la terminación, tiene mucho mejor terminación por el radio de punta chiquito que por ejemplo. Bueno, lo dejo para esos casos muy específicos. Lo que sí les aconsejo, en estos casos, por ejemplo, que son todas herramientas de desbaste, como ven, lo que sí les aconsejo es siempre tener el mismo tamaño de cuerpo. En estos casos son todas de 25 por 25. ¿Eso por qué? Porque comparten la misma altura, ¿sí? La misma altura,
¿sí? De la punta comparten tanto esta como el inserto trigón, ¿sí? Todas tienen la misma altura, entonces es fácil cambiar otra por otra sin variar, digamos, la altura del portaherramienta. Eso sí les recomiendo, sea la marca o la geometría, no importa la geometría, pero compartan la misma, digamos, el mismo bloque, el mismo bloque de herramienta. Eso sí es muy conveniente para realizar este tipo de trabajo. En este caso 25 por 25, puede ser 16 por 16, 20 por 20, 32 por 32, lo que ustedes necesiten, pero el tema es que compartan siempre el mismo bloque, entonces comparten la misma altura de centrado. Es, digamos, muy práctico para el cambio de herramientas y no tener que tener varios portaherramientas, digamos, ¿sí? Portaherramienta con portaherramienta me refiero a estos portaherramientas rápidos, ¿sí? Por ejemplo, este lo tengo ya con la altura para los portaherramientas 16 por 16 o de roscado, ¿sí? El de roscado también lo cambio directamente acá. Así que esa es una de las recomendaciones, pero después el uso de los insertos depende de qué tan fácil sea para mí, en mi caso, el conseguirlo y también cuánto sale. Se me termina la batería, le pego un cambio a la batería y ya estamos de nuevo. Estaba mirando un poquito las respuestas y en un caso me olvidé, por ejemplo, Juan Pérez López me preguntaba del uso del micrómetro, si a veces no es muy excesivo. Sí, puede ser que yo cuando a veces realizo algunas mediciones me gusta más usar el micrómetro. Es un gusto personal. Creo que la vez pasada, el anterior video más o menos les dije lo mismo. Es un gusto personal. A mí me gusta mucho usar el micrómetro por la exactitud del trabajo. Yo soy, digamos, es un gusto personal. Me siento seguro realizando la medición así que con el calibre. El otro detalle, por ejemplo, ahora, en estos momentos, estoy haciendo estas poleas planas, ¿sí? Estas poleas planas ya las puse en el husillo, hice todo el cilindrado exterior y, por ejemplo, para la medición de esta parte de afuera, la parte mayor, digamos que es de 75 milímetros, quizás quede cómodo usar el calibre, ¿sí? Ahí me da bien. Ahora la parte interior, fíjense, esto tiene que tener 70 milímetros. Si yo quiero hacer la medición, toca lo que es la parte del vernier, toca acá en la parte de abajo y no tengo la seguridad, digamos, de que estoy realizando una buena medición. Entonces es eso a veces que yo prefiero usar un micrómetro. Por ejemplo, acá lo tengo, este micrómetro de 50-75. Es mucho más fácil porque yo sé que va a tocar, digamos, perfectamente lo que es el diámetro, ¿sí? Ahí está. Entonces de esta forma me gusta usar, digamos, el micrómetro para realizar esas mediciones que a veces uno tiene la duda. No es nada, digamos, también no es súper crítico que me pase quizás en, qué sé yo, 2 décimas, que puede ser el error que puedas tener al realizar una medición regular usando el calibre. Pero es un gusto personal. A mí me gusta realizar los trabajos, digamos, de la mejor manera. También yo pensaba la otra vez, es una responsabilidad a veces subir videos de mecanizado, porque vos estás mostrando una forma de realizar algo que puede ser quizás válida o no, y bueno, trato de hacerlo de la forma más válida o de la forma, digamos, que sea más útil o más didáctica posible. Yo también podría realizar la medición usando el calibre, pero se supone que uno tiene que realizar trabajos de buena calidad. Quizás el cliente no lo aprecie, pero uno como tallerista o uno como operador de una máquina tiene que empezar a progresar, tiene que empezar a realizar mejoras y entre ellas es afinando, por ejemplo, las medidas, yendo cada vez un poquito más exacto, un poquito más exacto. Está bien usar un calibre perfecto, es válido, pero también puedes usar un micrómetro y de esa forma le vas dando la tolerancia. Y lo que yo muchas veces les digo a los clientes es una práctica también. Eso te mejora mucho como operador o como tornero o como mecánico. El hilar cada vez más fino las tolerancias, ¿sí? Eso te enseña mucho, te sirve también para ir mejorando como profesional. Si en vez de usar un calibre, en vez de usar un micrómetro, uso la regla digital, ahí tenemos una gran mejora también. O sea, es ir tratando de mejorar. Dentro de lo que yo puedo hacer, esta mi gran mejora. Digamos, siempre ser lo más exacto posible.
Y por el otro lado, como decía, la responsabilidad de subir un trabajo o un documento o un video, digamos, de la mejor forma o de la forma más completa o más didáctica o que también sea lo más exacta posible. Trato de dejarle siempre un producto terminado bien hecho, ¿no? Y bueno, esa es mi forma más o menos de trabajar. Si vos lo haces con calibre digital o analógico, está bárbaro. Yo no pongo en discusión y pongo sobre la mesa. Estos son los trabajos que yo exhibo, digamos. No es algo también a rajatabla. Me gusta realizarlo así. Yo de esta forma me siento seguro con las medidas y es lo que trato de subir son los trabajos que subo. O sea, eso es todo. No hay otra historia, digamos, ¿sí? Así que, bueno, gracias igual, Juan. Te respondí un poquito más tarde, me di cuenta después, disculpa. Ya en lo último, me pregunta Juan Flores. Bueno, Juan Flores me hace una acotación con respecto a la compra de los insertos. Yo considero que los insertos son una gran mejora, porque tenés una mejor durabilidad con respecto a lo que es el acero rápido. Aún así yo te recomiendo, como vos usás, el saber lo que es el acero rápido. Eso te da muchas ideas de lo bien que podés hacer empleando los insertos. Te abre mucho la cabeza con respecto a las posibilidades de los insertos, pero siempre sabiendo lo que es un acero rápido, los ángulos notables de afilado. Nosotros vivimos usando acero rápido. Y acá hay una de las preguntas, por ejemplo. Acá FJ Simón, también para vos, Juan Flores. FJ Simón me pregunta cómo hice las ranuras frontales. Bueno, las ranuras frontales es verdad que vienen porta insertos de corte frontal, que siempre me olvido comprar, por ejemplo. Y bueno, en este caso lo que hice fue esta herramienta, ¿sí? A ver si se ve ahí. Esta es la herramienta que usé para corte frontal, para hacer los laberintos que les mostré la semana pasada, ¿sí? Tiene 1 milímetro de espesor ahí y le hice ese rebaje, o sea, entra así, le hice ese rebaje justamente para que no toque el diámetro de frente, no toque, digamos, la parte de atrás, de abajo de la herramienta. Bueno, en este caso yo me tuve que hacer la herramienta de acero rápido, ¿sí? Un pequeño pedacito de acero rápido, se lo afilé de esta forma y de esa forma hice todo lo que es el laberinto que les mostré la semana pasada, tanto en el frente del tubo como en la parte interna en la que va montada sobre el eje. Sí usé el porta inserto de ranurado, ese sí, pero en lo que es el frente del tubo usé lo que es el acero rápido. Y bueno, yo no descarto ninguna de las dos cosas, ni el acero rápido ni lo que es el inserto. Eso todo depende del gusto de cada uno, de la practicidad que uno tenga para afilar, porque esto es práctica, digamos. Para encontrar el afilado es práctica nada más. Pero con respecto a lo que es, por ejemplo, los insertos, el inserto ranurado frontal, va que es un cañón también, esa es la otra. Si tenés posibilidades de probarlo o de verlo, digamos, cómo funciona, Juan y FJ Simon, si tienen posibilidades de ver cómo funciona lo que es el ranurado frontal, es impresionantemente rápido, es casi como ranurar de frente, como ranurar con el carro transversal, como cuando uno corta un material, es rapidísimo, practiquísimo, y yo creo que la gente la ha estado haciendo. Creo que tenían en el catálogo tienen distintas, digamos, distintos intervalos de porta inserto dependiendo del diámetro que uno abarca. Bueno, esa es la otra. Para cada diámetro que vos quieras que trabajar o que hacer, vas a tener que tener un porta inserto. Bueno, en este caso no. En este caso me lo hago yo. O sea, eso también es barato, digamos. Es mucho más barato hacerse o reafilarse un inserto para hacer este tipo de trabajo. Y bueno, chicos, eso fue todo esta semana. Creo que fue no tan largo. La verdad que hoy hace bastante calor y tengo bastante trabajo atrasado, así que voy a seguir metiéndole al trabajo. Como siempre, agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Les dejo un gran saludo, que pasen una excelente semana y bueno, que sigan con sus trabajos, que espero que sigan teniendo trabajo, que sean productivos sobre todo y que pueda haber, digamos, un ingreso para poder seguir creciendo y sobre todo poder solucionar algunos problemas que en estos momentos está bastante complicado. Así que compañeros, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.